Bendiciones y salud a toda mi amada audiencia que sintoniza una vez más su programa del reverendo doctor Nicanor González, auspiciado por el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Aquí estamos trayéndole una vez más una entrega del texto sagrado de la Sagrada Escritura y tratando con fidelidad, con honestidad, con sinceridad, cómo poner todo al día de nuestra situación presente y cómo recibir la iluminación de esa revelación antigua, pasada, que hoy en día continúa relevante y relativa a nuestra situación contextual de vida vivencial aquí en la tierra. Y para eso estudiamos y nos preparamos, como decimos siempre, para que usted pueda confiar que lo que hablamos es verdad, con verdad razonable, lógica, verdad bíblica, teológica, que envuelve el sistema de la sociología, teología y psicología, y que a la misma vez tiene el matiz filosófico de ver cómo interpretar correctamente en forma hermenéutica y exegética el texto que presentamos a ustedes para que tengamos la mejor visión, el mejor contexto, la mejor enseñanza que podamos tener para este periodo de tiempo donde se han aumentado los profetas, los apóstoles, los maestros que han venido en este presente y que fueron profetizados en la Biblia de que ellos y ellas vendrían con todo esto que está aconteciendo alrededor de nosotros. Y que el mismo texto bíblico pues nos da la mejor idea de cómo esto está aconteciendo hoy en día. Y que aunque nos impresionamos, nos sorprendemos, no obstante, es la realidad que estamos viviendo diariamente. Y por eso es que tenemos que adherirnos, adaptarnos, para aceptar toda la revelación de Dios de Génesis a Apocalipsis, que es la narrativa revelativa de las Sagradas Escrituras del Dios que determinó que su historia fuese escrita, que su acontecimiento como Dios fuesen escritos, que su ser fuese dado a conocer. A comprender, no. A entender, no. Por a conocer, sí. Y que todos los ángeles en el cielo, como la criatura humana en la tierra, tienen esa facultad de conocer a su Creador. Porque así como Él creó a los ángeles y toda la jerarquía angelical, así nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, y que Él nos dio a nosotros la facultad de nosotros conocerlo.
en una forma individual, en una forma personal, en una forma única, exclusiva, que tiene cada ser humano en la tierra. Es el privilegio que tiene cada ser humano aquí en la tierra, de poder conocer a su Creador. Desde luego que se han aumentado los mediadores, porque siempre el ser humano ha querido ser mediador, desde el principio. ¿Bien? Y aún con la caída del querubín protector, Lucifer, que cayó del cielo, él quiso ser un mediador entre Dios y Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero un mediador equivocado, un mediador que tenía su doble intención, su máscara para hacer daño a esa criatura hermosa. Esa criatura hermosa que Dios creó en el huerto del Edén. ¿Ve? Entonces, esa idea de ser mediador dentro de los seres humanos y el Creador ha sido un invento de nosotros. Porque cuando viene el verdadero mediador, Jesucristo, 2000 años atrás, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 2:5, donde Pablo le dice a Timoteo, el único mediador entre Dios y los seres humanos es Jesucristo. Que aún Pablo, siendo apóstol, no se puso a ese nivel. Ni Juan, ni Pedro, ni Santiago. El único mediador entre Dios y los seres humanos es Jesucristo. Es el orden. Si en Efesios 4:11 dice que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros fueron constituidos para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, el verso 12. Estos 5 ministerios que están desarrollados y diseminados en más de 40 millones de iglesias en el mundo, que el apóstol es el enviado, es el misionero. Y el profeta es el predicador de hoy en día, porque el profeta habla del pasado, del presente y del futuro, habla de los 3 tiempos, que eso es lo que hace la profecía. La profecía cubre el pasado, el presente y el futuro. Entonces, cuando alguien habla en la iglesia de la palabra de Dios, siempre va a hablar del pasado, para contextualizar ese pasado al presente, para que podamos ver qué es lo que nos espera en el futuro, porque también la Escritura cubre el futuro de nuestros tiempos. Daniel escribió 2600 años atrás, y hasta el día de hoy, que estamos en el siglo XXI, no se han cumplido muchas cosas que escribió Daniel 2600 años atrás. Juan escribió 2000 años atrás el Apocalipsis, y han transcurrido 2000 años y todavía no se ha cumplido 3/4 parte de lo que Juan vio en visión y profetizó, de lo que el ángel del Señor le estaba enseñando a él en la isla de Patmos en el año 95 después de Cristo. Pero quiero presentarle hoy algo bien interesante para nuestro beneficio, nuestro bienestar, que tiene que ver mucho con Dios, la realidad de Dios, el atributo de infinitud de Dios, eternidad de Dios,
donde encontramos en la Escritura que Dios el Padre decidió manifestarse como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, siendo una sola persona, sin haber fragmentación ni división, sino que cuando el Padre se manifestó como creador de todas las cosas, ese es Dios. Cuando el Hijo se manifestó para reconciliar todo lo creado en la tierra, ese es Dios. Cuando el Espíritu Santo se manifestó para redarguir al hombre y mujer de pecado, de justicia y de juicio, ese es Dios. No hay tres dioses, es un solo Dios con tres manifestaciones para que nosotros no nos muriéramos. Porque si Dios hubiera venido en su esencia, en su sustancia, en lo que Él es, este mundo estuviera desaparecido completamente. Bueno, en el Salmo 104, verso 32, dice que Él mira la tierra y ella tiembla. Solamente Dios mira la tierra y la tierra tiembla. Imagínense Dios viniendo en la plenitud de su gloria. Él no puede hacer eso. Porque Él sabe que se va a carbonizar, se va a hacer ceniza el planeta Tierra, y aunque este planeta pesa 6 septillones de toneladas de libra, el mismo Salomón dijo, no hay templo en esta tierra que pueda sostenerte a ti, oh Dios. Bien. Pero cuando Cristo estaba en la tierra, Cristo dijo esta palabra en Juan capítulo 17, el verso 5. Él dijo, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y ahí se establece que antes que el mundo fuese, Cristo no con el nombre de Cristo, Jesús no con el nombre de Jesús, porque eso vino después, 2000 años atrás. El verbo, la palabra, estaba con Dios. Que es lo que dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Okay? Pero en la oración sacerdotal que Cristo hace a favor de su discípulo, Él le dice al Padre que lo glorifique al lado suyo con aquella gloria que tuvo con Él antes que el mundo fuese. Así que hay una situación de Dios antes que el mundo fuese, que hoy en día nosotros la estamos conociendo dentro de la narrativa revelativa de las Sagradas Escrituras. ¿Ve? Y que se ve más este escrito en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Se explica mejor en el Nuevo Testamento esta situación de Dios y lo que está ocurriendo y ocurrió en el más allá antes que usted y yo fuésemos, que nacimos el otro día. Y después también tenemos en Efesios capítulo 1, el verso 4, que dice, no, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Otro versículo que está hablando que de antes que Dios crease el mundo, el globo terráqueo, la Tierra, el planeta Tierra, ya Dios nos había escogido para salvación.
¿Usted entiende eso? No, yo tampoco. Hoy en día yo conozco mi salvación, conozco a mi Salvador, pero cuando leo la Biblia, veo que yo fui escogido antes de la fundación del mundo y que usted también fue escogido y escogida antes de la fundación del mundo. Por el Señor que estaba a la diestra de Dios en toda su gloria y magnificencia. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Jesús le dice. Entonces, ¿quién oyó esa oración? Los discípulos. ¿Entendieron ellos eso? No. Porque para nosotros es muy difícil entender cosas que no están en nuestro entorno, en nuestro territorio, en nuestro espacio, en nuestra área. Que nosotros estamos limitados para conocer lo que está cerca y aún así, aún estando cerca, siempre vamos a tener situaciones de comprensión, de entendimiento y aún de conocimiento. Y estamos hablando del área cercana, de las cosas que vemos, oímos, tocamos, olemos, gustamos. ¿Ve? Que no hay una completa comprensión de lo que está alrededor de nosotros, adyacente a nosotros, al lado de nosotros. Y después nos exponemos a una escritura que dice que según uno escogió en él antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Y después Cristo ora en Juan 17:5, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros estamos aquí en un debate, en una continua situación de asuntos que tienen que ver con nosotros, que están fuera de nosotros, y que aún llegamos a morir y no conocemos ni la cuarta parte de lo que teníamos que conocer antes de morir. Así es la vida corta de 70 y 80 años, como dice Salmo 90:10, que nosotros tenemos aquí en esta tierra. Bien. ¿Y qué entonces usted dice, doctor, qué usted quiere enseñar hoy? ¿Qué quiere decirnos a nosotros que estamos escuchando y viendo su programa? Que nos conformemos con lo que el Espíritu Santo nos puede iluminar de la revelación de la palabra de Dios. Y que cuando digo conformemos, es que no estemos detrás de nada ni de nadie buscando más de lo que ya está aquí escrito. Que no esté buscando otra revelación con personas que ni conocen lo que usted conoce. Eso es lo que estamos hablando. ¿Ve? Que no tenemos que estar huyendo detrás de personas que supuestamente Dios le habla a ellos todos los días. Que supuestamente si usted va, ellos tienen una palabra para usted. Que supuestamente y supuestamente. ¿Ve? Porque entonces cuando usted lee el capítulo 17 de Jeremías, que bien interesante este capítulo, y Jeremías vivió también
2600 años atrás, contemporáneo de Daniel. El capítulo 17 de Jeremías nos dice, el verso 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. ¿Cómo evitar maldiciones para nuestra propia vida por desviarnos y querer buscar otra revelación fuera de la revelación de la palabra de Dios? Y que hay muchas personas que han hecho eso y han entrado en maldiciones sin ellos darse cuenta. Desde luego, cuando se hace de una forma inconsciente, en ignorancia, y después la persona reconoce y se aparta, pues esa persona va a estar bien. Como dice Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará, el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que hay muchas personas que hacen cosas por ignorancia, por no saber, por no estudiar, por no leer, por no informarse. Pero no conocer la ley no te exime del pecado, del castigo de la ley. Porque yo no conozca la ley, si violo la ley, ahí está la autoridad que va a hacer que yo pague por la violación de esa ley. Después, si yo no sabía, yo no sé. Como la ley de tránsito, para usted tener una licencia necesita pasar un examen. Necesita tomar el examen físico del carro y viajar por los lugares para pasar ese examen, más el examen escrito. Indicando que si usted pasa el examen escrito, que le dan el permiso, y el examen de guiar, usted está listo para cargar una licencia. Quiere decir que cuando usted está en la calle, ya usted conoce todos los parámetros, todas las leyes de tránsito, dónde se tiene que parar, dónde no puede estacionarse, aunque usted supuestamente estudió todo eso. Entonces, si lo hace bien todo el tiempo, usted nunca le van a dar una factura de ticket ni nada de eso, porque ya usted sabe. Pero esa no es la realidad que vive el ser humano. ¿Ve? La prisa y el afán que nosotros tenemos en sociedad es tal que por eso es que nos dan infracciones de las leyes, y no es que no la conocemos, es que muchas veces el querer visitar, el ir corriendo a un lugar, muchas veces estacionamos el carro donde no es y hasta nos lo lleva a la grúa. Y no es por ignorancia, porque muchas veces leemos el rótulo que dice que no estacione y lo estacionamos. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser más sabios, más entendidos, más conocibles con las cosas alrededor de nosotros, para evitar estar gastando nuestro dinero innecesariamente por no leer, por no saber, por no entender? Bien. Entonces la idea es que nosotros estamos tratando con un Dios que fue antes que nosotros y que nosotros vamos a dejar de ser humanamente aquí en la tierra y Dios seguirá siendo Dios. Y aunque Él nos salve y estemos con Él, Dios seguirá siendo Dios. Dios no muere, Dios no se disminuye, no se pone grande ni pequeño. Dios siempre es el mismo.
como dice Hebreos 13, 5, 8. Jesucristo, Hebreo a 13. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. 13, 8. Entonces estamos tratando con un Dios que es igual siempre, que permanece igual, que sus leyes permanecen igual, que no cambia, que es inmutable, y que Él determinó que antes de la fundación del mundo, la obra maestra que Él decidió formar del polvo y crear con el aliento de su boca a la nariz de nosotros, viviera para siempre. Y que aún cometiendo la falta que cometió Adán y Eva, aquí dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y por eso es que hay personas que han interpretado este verso tan tremendo que se han atrevido a decir, salvo hoy, siempre salvo. Porque han visto la gracia de Dios tan grande, el amor de Dios tan grande, que antes de la fundación ya Dios había salvado a toda la gente de la tierra. Pero este texto bíblico de Efesios 1:4 solamente lo conocen las personas que estudian la palabra de Dios y aquellos que ya están convertidos al Señor. Que el mundo no conoce eso. ¿Ve? Entonces, como el mundo no lo conoce, no se puede aplicar a ellos y a ellas. Tenemos que predicar el Evangelio para que ellos vengan a la luz. Entonces, cuando comiencen a leer la Escritura, van a ver que hoy en día ellos son salvos porque Dios lo había tomado a ellos antes de la fundación del mundo. El Dios que envía a su Hijo y que su Hijo dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Todo eso habla del más allá, fuera del espacio, del territorio, de la ubicación donde nosotros vivimos. Y que cuando yo le enseño esta cosa a ustedes, yo estoy claro y no quiero confundir la mente de ustedes, y simplemente lo que quiero que usted piense, que use su lógica, su razón, su análisis, su reflexión, su contemplación. Porque Dios nos ha dado esa capacidad, esa imagen y semejanza de Dios, es para tener nosotros esa capacidad de pensar. El problema que ha tenido la gente es que la gente no quiere pensar, quiere que otro piense por ellos. Porque hay personas que andan tan ligeros que ellos no tienen tiempo para pensar. Y cuando decide pensar, la persona ya es muy tarde. Alguien le ha llevado todo, alguien le ha robado todo, alguien le ha quitado todo. Entonces la gente que llegan a ser multimillonarios y cuando ellos se sientan a pensar ven que no tienen nada y que deben. Eso le ocurrió a un grupo de muchachas jóvenes que se fueron a hacer gira, muchachas súper cantantes y profesionales. Hicieron gira, vendieron millones de álbumes. Y eso fue una cosa increíble. Ellas no le pusieron atención a la ganancia, no le pusieron atención, simplemente eran los instrumentos que tenían manager y director y contable que decían tiene que ir aquí y ellos eran los que tenían el manejo del dinero. Y la historia revela que cuando ellas terminaban su gira alrededor del mundo, ellas debían dinero. Ellas debían dinero.
haciendo muchos millones de dólares. Cuando terminó la gira, ella debía dinero. Es fácil depender de la persona y dejar que otra persona piense por usted. Pero Dios le ha dado a usted y a mí facultad para pensar, para evaluar, para analizar, para meditar, para reflexionar. Y cuando es cuestión de dinero, usted debe de sentarse y ver dónde se está ganando el dinero y dónde se está gastando el dinero. Tenga poco o tenga mucho. Porque hay muchas personas que son pobres, y cuando digo pobre, que siempre les va faltando algo, es porque ese algo ellos no saben que no debiera ser, porque el dinero está, la finanza está, para que no falte nada. Pero están las personas tan ocupadas. Mira el trajín de la vida que nosotros tenemos. Nacemos, nuestros padres, autoridades nos crían, llegamos a la adolescencia y nos desarrollamos entre los 11 a 18 años, se desarrolla el hombre en mí, la mujer en usted. Y después en esa edad queremos una profesión, queremos un trabajo, queremos casarnos, queremos tener familia. Y como que no hay un tiempo específico donde ese hombre y esa mujer, siendo joven al fin, se pueda sentar para evaluar si en principio la decisión que él o ella está haciendo es correcta. Y si esa decisión va a permanecer, va a quedarse y que a la misma vez va a perdurar hasta la ancianidad y después la muerte. El ser humano no piensa así. Los seres humanos actúan de acuerdo a lo que ven y lo que oyen, de acuerdo a lo que sienten. Y que la emoción y los sentimientos son la fuerza mayor que la razón y la lógica. Y que la mayoría de las cosas que nosotros hablamos están basadas en sentimiento y emoción y no en la razón y la lógica. Que hablamos sin pensar. Y cuando hablamos sin pensar vamos a cometer errores, vamos a ofender. Y después tenemos que pedir perdón, tenemos que reparar, restaurar esa relación con esa persona que hemos ofendido. Entonces, como seres racionales que Dios ha creado en nosotros y formado, ¿cómo nosotros podemos aprender la prudencia? Hablar cuando se tenga que hablar, actuar cuando se tenga que actuar, a tiempo y no fuera de tiempo. ¿Ve? Porque a la larga Dios, antes de la fundación del mundo, no escogió para ser salvo. Y no es que usted se va a acostar para esperar su salvación. Ya usted es salvo. El trabajo de nosotros es conocer el propósito, los planes, la intención y la voluntad de Dios. Esas 4 cosas. Propósito, planes, intención y voluntad de Dios en cada uno de nuestras vidas. ¿Por qué hablo de mediadores? Porque muchas personas están dependientes de aquel que vea un sueño de ellos, una visión de ellos, una oración por ellos.
Y que después cuando se unen, que Dios habló, que Dios dijo. ¿Por qué tú le estás delegando esa posición a otra persona cuando tú eres hija adoptiva, hijo adoptivo de Dios? Que Dios no necesita usar a más nadie. Él puede ir directamente a ti para que tú hables con Él y Él hable contigo. Porque usted cree que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, del lugar santísimo, ese velo que hacía división entre el pueblo y Dios. Que cuando Cristo murió, el velo se rasgó de arriba abajo para que podamos estar delante de la presencia de Dios. El fariseísmo, el judaísmo impedía que la gente viniera directamente a la presencia de Dios porque ellos querían ser mediadores. Entonces nosotros somos judeos cristianos y hemos acatado mucha de la enseñanza judaica que la practicamos consciente o inconscientemente en nuestras congregaciones. Queremos ser mediadores. ¿Por qué no le enseñamos a la gente que nosotros queremos ser mediadores de ellos, de ella? Que ellos hablen con Dios. Que ellos aprendan a tener una relación con Dios. Si usted cree que usted la tiene, enséñele a otros cómo hacer eso. Y así va a eliminar una responsabilidad o una carga que usted tenga de estar orando por o por quién. Entonces se va a economizar todo este tiempo por orar por usted. Y posiblemente por la familia inmediata suya, que quizás lo necesita más que la otra persona que no es en sí una familia inmediata. Entonces la idea aquí es que nosotros conozcamos a ese Dios que es antes de todas las cosas, antes de todo lo creado, porque en el firmamento, en el lugar divino celestial estaba Dios y está Dios. Y que en ese firmamento donde Dios siempre ha estado, Dios determinó crear los universos, los planetas, las estrellas, las galaxias. La lumbrera mayor, el sol, la lumbrera menor, la luna. Dios determinó en ese momento. Los ángeles fueron creados en todos esos momentos de la eternidad de Dios. Hasta que llega un momento que Dios se detiene y establece que va a crear su obra maestra en el planeta Tierra, que también Él iba a crear, y que iba a tomar del polvo de ese planeta para crear esa obra maestra que iba a tener comunión, relación, intimidad con Dios, a través de su imagen y semejanza que Dios iba a poner en esa criatura. Tremendo. Todo eso lo determinó Dios en la eternidad. Que el ser humano siempre ha estado en la mente de Dios. Así que antes de usted nacer, antes de usted ser salvo, antes de nada, ya Dios lo había escogido a usted y a mí para que fuésemos santos, para que viviésemos sin mancha delante de Él. ¿Ve? Nadie tiene que decirle eso en profecía, en sueño, eso está aquí en la Biblia. Dios te quiere, mi siervo. Pero si usted lee la Biblia, usted va a saber que ya eso está escrito. Nadie tiene que profetizarlo y decírselo a usted. Dios quiere de ti. Ok, vamos a ver lo que dice uno de los profetas menores, para que podamos ver, porque todo está dentro de la Escritura. Todo está dentro de la Escritura. Entonces nosotros,
Si no leemos la Escritura, nosotros vamos a estar dependientes de mediadores. Y muchos de esos mediadores leen la Escritura. Entonces, cuando ellos te hablan a ti, ellos están hablando de lo que dice la Escritura. Entonces, tú lo elevas a ellos, cuando en realidad ya todo eso está escrito aquí. Esa es la situación. Como todo eso está escrito aquí, tú no tienes que elevar a nadie. Tú elévate, tú delante del cielo, elévate, para que Dios entonces, mientras tú te elevas, tú seas más iluminado de todas las cosas hermosas que Dios tiene para ti. El profeta Miqueas, que profetizó más de 2000 años atrás, en el capítulo 6, el verso 8, él le dice a Israel: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, el verso 8 de Miqueas 6. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Dios de nosotros? Primero, hacer justicia. Ve a tu hermano igual a ti, hacer justicia. Darle lo que merece tu hermano o tu hermana, hacer justicia. Segundo, amar misericordia. ¿A quién tú vas a perdonar? A tu hermano, porque tú no vas a perdonar a Dios, ni a los ángeles. Amar misericordia. Se hace justicia con el hermano y se ama misericordia, especialmente cuando él o ella te ofenda. El Señor dice que tenemos que perdonarlo. Amar misericordia. Y después la última parte, humillarte ante tu Dios. Que lo último de todo esto es Dios. Lo primero es el prójimo. Es como los 10 mandamientos de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5. Hay 4 mandamientos que se dirigen a Dios. Pero hay 6 que se dirigen a nuestra relación con nuestro prójimo. Que eso es lo que yo enseño en mi libro. Una mala teología de Dios nos conduce a una mala relación con Dios. Una mala teología de Dios nos conduce a una mala relación con nuestro prójimo. Por eso es que hay que tener una doctrina sana, teológica, para nosotros conducirnos correctamente en nuestra vida cristiana. Aunque fuimos salvos antes de la fundación del mundo, al conocer la salvación hoy en día, entonces nuestro deber es cumplir con el propósito, los planes, la intención y la voluntad de Dios, específicamente para mi vida. Nosotros los predicadores siempre estamos diciendo: Dios quiere que tú, ok. ¿Será verdad eso? Que Dios quiere. O los predicadores se están predicando a sí mismos que eso es lo que Dios quiere de él y de ella. Y lo está ventilando como una catarsis, como algo que se está proyectando hacia una congregación con ese mensaje para él o para ella. ¿Ven? Porque si le decimos a la gente: lee la Escritura y tú vas a ver lo que Dios quiere para ti, eso como que se oye mejor. ¿Ven? Pero nosotros queremos ser mediadores. Queremos dejarle saber a la gente que nosotros sí sabemos lo que Dios quiere de ti. La Biblia lo dice. ¿Qué Dios quiere de ti? Amar justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas. 2 de ellas es para el prójimo. 1 de ellas es para estar delante del cielo. ¿Ves? Entonces vienen los mediadores y comienzan a decir que Dios está pidiendo esto de ti. Pero es que tú tienes que saber eso. Nadie puede ir al púlpito de ninguna iglesia a decirte a ti cómo tú debes de tratarte a ti mismo, o a tu esposa si está casado, o a tu esposa si está casado. Porque aunque todo se hable en la congregación, a la larga, tú eres el que va a ir para esa casa a dormir y a vivir
interaccionar con tu esposa, tu esposo y tus hijos. A la larga eres tú y ella que van a estar y los hijos. Bien. Entonces, si se habló algo incorrecto allá, eso va a crear división, porque la iglesia divide mucho a la familia con lo que se habla allá en el santuario, consciente o inconscientemente. Por eso es que nosotros, lo que estamos ministrando, no podemos ser neófitos, como dice primera de Timoteo 3. Tenemos que ser gente que tengamos un consejo claro de todo el consejo de la narrativa revelativa de la Sagrada Escritura. Y que no podemos estar creando mensajes corriendo, porque no tenemos tiempo para sentarnos y ver el texto y meditar, evaluar, poder estudiarlo, poder conocer la hermenéutica y el exégesis, informarnos qué fue lo que ocurrió en ese texto que yo voy a ministrar hoy en día. Pero hoy en día la gente está tan afanada que no tiene tiempo. Y los que están abriendo la boca a la persona, entonces cuando abren la boca, no solamente sugieren que son mediadores, sino que también su sugerencia ellos le dejan saber a la persona que ellos sí saben. Porque si usted oye una palabra que va a traer división a su casa, eso no fue palabra de Dios. Usted sabe que el significado de gospel, la historia de Dios, el evangelio es buena nueva de gozo, paz y de salvación. Buena nueva. Y hay que predicar este evangelio de una forma tal que aún hasta los niños puedan recibirlo y sentirse bien. Y aunque ellos no entiendan como los adultos y comprendan, por lo menos que ellos puedan apreciar y preguntarle a papá y a mamá o al tío, a la hermana mayor, al hermano mayor, no entendí esto que dijo la pastoral en el púlpito, el predicador, la predicadora. Bien. Entonces, ¿cómo ver a este Dios que lo sabe todo, lo conoce todo, lo entiende todo, lo comprende todo, sabe lo que yo voy a hablar antes de hablarlo, sabe mi destino de vida física, emocional y espiritual, temporal y eterna, sabe mi currículum, sabe lo que va a suceder conmigo aquí en la tierra y en la eternidad. Y que ya eso es una historia pasada para el Creador, porque todo está delante de Él. O sea, Dios no tiene que esperar que mi vida pase y Él sabe todo lo que va a pasar en mi vida. Bien. Entonces ese conocimiento debe de permear continua y constantemente la vida de cada uno de nosotros para que no andemos como estamos andando, así a lo loco, al azar, a lo que venga, a lo que suceda. No. Esa es la vez que yo me hinco aquí en este sofá que está al lado mío. Digo, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo hago? ¿Qué tú me vas a enseñar después de este retiro de la obra pastoral? O sea, yo tengo mis cuestiones delante del cielo porque es que Dios sabe ya todo lo que va a acontecer en la vida mía. Entonces, como Él lo sabe, pues yo vengo donde Él. No voy donde un adivino, donde un brujo que me esté adivinando la vida para él o ella hacerse famoso y yo hundirme con esa adivinación que no es de Dios.
Entonces, ese espíritu está en todos los lugares del mundo. Siempre desde Adán y Eva se han levantado mediadores. Que esos mediadores estén haciendo la voluntad de Dios, bueno, vamos a ver lo que ellos hablan y dicen. Y que hoy en día, como Jesús dijo en Lucas 18:8, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe. Y como dice Mateo 24:12, que por causa de la maldad el amor de muchos se va a enfriar. Y en Timoteo nos habla que por causa del comezón de oír, muchos falsos maestros se van a aumentar y engañarán. Hablando de fábulas, de cuentos, de mitos. Así que hay una escritura que tenemos que estar leyendo para que cuando nos encontremos con esos mediadores que son bien impresionantes, que a un momento dado les relatan la historia a una persona. Entonces es bien difícil uno creer y no creer, porque hoy en día el internet está ahí. Yo no estoy ahí en ese momento, yo no conozco a ese predicador, yo no conozco a la persona que ese profeta le está hablando. Y hoy en día, como han descubierto tanto acto y tantas personas que le han pagado para hacer esas cosas, eso es que es tremendo eso. Y que eso automáticamente cuando ocurre se hacen virales. Y millones de gente y miles de gente comienzan a contemplar esa realidad. Gente diciéndole la vida de la persona. Los hijos que no tienen que van a tener. La dirección de su casa. El seguro social que tienen si están aquí en los Estados Unidos. El dinero que tienen en el banco. Si se cree que el Espíritu Santo va a hacer eso. Tanta cosa hermosa que el Espíritu Santo tiene que enseñarnos a cada uno de nosotros. Él va a estar buscando la dirección de la gente, los seguros sociales, los 9 números de la gente. Diciendo cómo se llama fulano de tal. Con todas las redes que hay. Con toda la documentación que hay del mundo. Tú sabes que hay una parte que va a usar el anticristo, es conocer la humanidad. Si van a haber 10 billones o 20 billones cuando surge el anticristo, la iglesia no va a estar aquí. Pero cuando yo iba para Israel, escalamos en Bruselas, allá estaba a 400 kilómetros de Alemania, y yo sabía que allí estaba el edificio grande, que todo es computadora, donde se habla de que todos los nombres de nosotros están en esa computadora. Si alguien da a tomar control del mundo, simplemente tomar ese edificio. Está toda la humanidad ahí registrada, con todo su quehacer y todo. Entonces hoy en día hay tantas personas que están con esas situaciones que la gente cae llorando y parece como que es verdad lo que ellos están diciendo, porque la persona está ellos no hablan, no están preguntando, ¿verdad? Todo lo que está diciendo, ellos no, porque el control lo tiene el mediador, el artista, el que va a lucir, el que va a ser viral, el que van a mencionar su nombre para que lo inviten a otro sitio, para ganar mula, dinero. Y que hoy en día usted puede ir a un lugar y conocer esa congregación. Yo tengo personas que me ayuden a mí para hacer el PowerPoint, para hacer las cosas. Y esta persona, cuando yo le digo la iglesia y todo, en el internet ellos entran
a la iglesia por el internet para ver qué sistema de PowerPoint tiene la iglesia. Ellos ven todo. Así estamos en este tiempo. Entonces me dan la idea de dónde está la televisión, el monitor, para yo hacer mis presentaciones. Ya eso está ahí. Muchas veces se ve la gente ahí. Otras veces tienen todos los nombres, todos los miembros. Entonces son las personas que han encontrado, que hacen campaña y están otra gente tomando los nombres, preguntándole qué enfermedades tienen, con el nombre, y después los sientan en un lugar específico para que estén sentados ahí. De repente el hombre tiene un micrófono aquí, o la mujer, y le dan el nombre de la persona que está en la quinta silla, tiene un traje amarillo con un sombrero, y ella tiene cáncer. Y ahí está llamando el predicador con nombre y apellido. Todo eso se ha descubierto. Steve Martin hizo una película que se llama Leap of Faith. Es un paso a la fe, un brinco a la fe, Leap of Faith. Años atrás. Y eso fue una burla a todos esos evangelistas que andaban en autobuses grandes tirando campaña para los zules. Y él tenía un equipo técnico. Y tenía un grupo de gente que cuando ponía la carpa, el grupo estaba esperando a los ancianos, a la gente con sillas de ruedas, a los que no tenían sillas de ruedas, los sentaban para que estuviese más cómodo. Entonces Steve Martin era el evangelista, y tenía un coro de afroamericanos, que eso era increíble. Y después había otro en el autobús adentro, decía: la persona que está en la silla de ruedas ya no está paralítica, pero entonces él venía: levántate, y ella salía caminando. Han hecho una burla del evangelio. Es que el evangelio no es asunto de milagro y señal y portento y maravilla. Eso es lo que dice Mateo 24, que vendrán falsos cristos, falsos maestros, haciendo portentos, milagros y maravillas, y engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Entonces, si usted lee Marcos 16, 17, y si estas señales seguirán a los que creen. Pero hoy en día tenemos una iglesia buscando señales, que ellos no creen lo que dice la Biblia. Esas señales me seguirán a mí. Dios puede usar al más pequeño y al más simple para una persona sanarse en un hospital de cáncer. Si es la voluntad de Dios que esa persona siga viviendo. Para eso están 2 billones de seres humanos que han creído en Jesucristo y en la sanidad divina, que podemos hacer eso. No es para las estrellas y aquello, para que se hagan multimillonarios. No. Dios nos escogió como iglesia, y que la iglesia es la luz del mundo, y que la iglesia, donde quiera que está, va a dar luz y va a ser usada por Dios en toda la necesidad de que tenga un ser humano aquí en la tierra. Y nosotros nos hemos concentrado en campaña, en jubileo, y después cuando hacemos campaña y hacemos estadios, y ¿a quién van a ver la gente? Al hombre famoso, a la mujer famosa, al cantante famoso. No hay inconverso. Porque ese es un momento para traer mi comunidad y pagar todo yo para que vayan a ver ese hombre a predicar, o esa mujer cantar, o algo, o ese hombre cantar. Pero nosotros no, yo voy a gozarme. Yo voy a ver milagro. No, pero usted puede hacer milagro. Mientras usted va llevando a una persona paralítica, ore a ver si Dios lo sana y Dios lo usa a usted. Ore. Y no tenga que estar ahí a las 3 de la mañana esperando que abran el santuario a las 9, porque ahí viene el hombre especial, el hombre ungido, la mujer ungida. Por favor. El artista aquí es Jesucristo, el artista aquí es el Espíritu Santo, el artista aquí es Dios. Nosotros somos instrumentos, vasos inútiles, que cada vez que nos dan un poquito de poder o algo, mire, ese ego de nosotros se eleva. Dios mío,
Y después si recibimos dinero, Dios mío, Dios nos ayude con este evangelio de la prosperidad que hoy en día se está predicando, donde quiere que todo el mundo sea millonario y que la pobreza es un demonio, que sea el bruto un demonio. Esa era la teología del Antiguo Testamento. El enfermo tenía la maldición de Dios, el pobre tenía la maldición de Dios. Por favor, eso es el evangelio de la prosperidad, eso no viene de aquí de ahora, eso viene de allá del Antiguo Testamento. Lea la Biblia. ¿Ve? Cuando Cristo vino, para concluir, Él descartó todas esas cosas y anduvo simple en la tierra, que hablaba el Evangelio de salvación. 646 de mi número, 755-1290. 646-755-1290. Todos estos libros yo los tengo aquí en mi casa, usted puede mandarlo a buscar. Si me llama, son 10 libros que tenemos aquí para que usted pueda comprarlos. Otros están por ahí en almacenes, pero tenemos 2 o 3 libros por aquí para que usted pueda, yo los busco donde están y los traigo para que usted se los lleve a su casa. 646-755-1290. Y queremos seguir hablando. Mañana seguimos a las 6 de la tarde para seguir contemplando a este Dios eterno que se hace presente dentro de nosotros y nos trae todo este conocimiento y usa a los apóstoles para extender este conocimiento más explicado. Y hoy en día yo también sigo explicando en el siglo XXI. 646-755-1290. Ahí puede mandar un SEO si quiere ayudar a este ministerio, puede mandar dinero por ahí para comprar los libros. 646-755-1290. Y seguiremos hasta que el Señor venga. Bendiciones.